Bien, Manu, hoy tenemos algo interesantísimo. Eres Manu, el guerrero interdimensional, y hoy vamos a hablar de portales interdimensionales. Así que, bienvenido Jack Connor, y vamos a meterle caña. Bien, dicho esto, ¿se pueden abrir portales interdimensionales que sean buenos y que solo entren entidades positivas? Mi primera pregunta. No. Cuando abres un portal interdimensional, siempre se te va a colar al principio alguna entidad parasitaria. Te pueden crear una apertura interdimensional en casa y entrar por ahí entidades de todo tipo. Es que no puedes controlar. Ni aunque te dé la garantía la persona que te abre el portal de que va a quedar bien y que solo van a entrar entidades positivas. No. Porque una entidad positiva, ¿qué es? Una entidad que va a hacerte algo positivo para ti. Pero tú, ¿cómo sabes que esa entidad va a cumplir lo que ha dicho? Porque un hipotético, no sé lo que estarán haciendo ahora, ¿no? Pero un hipotético, contacta con la entidad. No, si tú me dejas a mí entrar, me invoca, yo ayudo a la persona, no sé qué. Vale. Y ahora le abre el portal y entra. ¿Y ahora cómo sabes que esa entidad va a cumplir? O cumple. No, porque yo tengo problemas para estudiar, para que me ayude a estudiar. Porque hay gente que abre portales para cualquier tontería. Y ahora te ayuda a estudiar, pero ahora estás parasitado y tienes poltergeist en casa y parasita a tu familia y tal. Es que eso no funciona así. Entonces, según vuestra experiencia así, los portales interdimensionales que solo sean para entidades buenas no existen. Porque siempre podrá haber una fisura o así que puedan aprovechar las entidades negativas para poder utilizarlo y acceder. Aunque no la haya. Yo creo, por lo que estoy viendo, que eso es otro engaño que han creado nuevo para parasitar más. Hombre, la idea está muy bien pensada vista desde ese punto de vista, porque cuantos más portales abran, más posibilidades de entrar tienen. Eso claro, le está haciendo el trabajo sucio. Claro. Es que va así de... Es que los bichos funcionan así. Cuando ya va cerrando por un lado, ellos abren por otro. Y como esto siempre hay tantísimas cosas, cuando ya no hay más estrellas, pues ahora te meten al comandante galáctico. Sí. Y al final es la misma entidad. Cuando cerramos portales, porque hemos enseñado a cerrar portales con el poder del alma, pues ahora que lo abran haciendo terapia. Claro. Es que ellos siempre buscan, ellos van escaneando a la humanidad y cuando ven que pueden aprovechar un movimiento que están haciendo los humanos, que va a ser bueno, te sacan la contraparte, la parte mala, por ejemplo con la Ouija o yo qué sé, los rituales estos de chamanes y tal, te lo van a manipular todo siempre para su beneficio, para abrir portales, para que entren entidades ellos mismos, para parasitar más a la gente, a la humanidad. Claro, le dan la vuelta a todo. La historia está en... Hay una cosa que yo creo que es naturaleza, es decir, hay portales interdimensionales que conectan una dimensión con otra que son naturales, incluso se podría decir que algunos son potentísimos. Sí. Yo, bajo mi criterio, no sé y por eso os pregunto, ¿esos portales es factible cerrarlos? ¿Son necesarios y la Tierra los necesita? ¿Cómo veis vosotros eso? Porque yo claro, que se cierren portales creados por una bruja de magia negra, o que se cierren portales por, digámoslo así, zonas concretas donde tienes tu casa y donde la habitas. Pero a lo mejor determinado río que fluye muchísima potencia energética o así, está abierto un portal ya naturalmente, ¿eso es bueno, malo? ¿Deberíamos deshacernos de ellos? No, es que ni es bueno ni es malo, están ahí. Ahí está. Claro, y los utilizan estas entidades controladoras para entrar y salir. Ahí está. O para construir, por ejemplo, megalitos, construir edificaciones que canalicen esa energía y ellos aprovecharla para su beneficio. Claro, ahí está el tema. La realidad es multidimensional. Entonces, si empezamos a tocarlo todo, tenemos que tocar infinitas dimensiones. Entonces, si hay un portal que se ha creado de forma natural, como tú dices, porque hay agua, porque hay muchos minerales, porque hay un volcán o lo que sea, bueno, portales se pueden abrir de muchas maneras, ¿no? Lo que comenta él, de que puede ser utilizado por las entidades, y entonces imagínate que hay un pueblo, entonces ese pueblo pues siempre pasan cosas, pues en ese caso pues sí se podría cerrar el portal, aunque sea de origen natural. Que está en un sitio ahí, o intentar cerrarlo. Claro, intentarlo, porque es que es una fuerza alguno que es muy difícil, muy poderosa. Y si lo cierras, por ejemplo, un poco, vale, se te va a abrir otra vez. O intentar bloquearlo. Hay métodos
Hay que saber mucho de esto, ¿no? Sí. O bloquearlo, aunque no lo Claro, cierre. pero es que lo que tú pones aquí como diferencia, Manu, es el hecho de que si están perjudicando a otras entidades ya como nosotros, entonces sí cabría como, digámoslo así, un justificante natural para que tú trates de cerrar algo que naturalmente se abrió, pero que luego otras entidades están aprovechando. Claro, si tú estás en una casa que hay un cruce de líneas ley y ese cruce de líneas ley favorece que se abra un portal, puede entrar una entidad que esté parasitando la casa y ya crea problemas. Entonces, en ese caso, aunque el portal sea natural, hay que cerrarlo, porque está perjudicando a donde tú estás viviendo o te tienes que mudar. Claro, Claro. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Hay portales que son, como comenta él, muy grandes, que es muy difícil de cerrar y son muy poderosos. Claro. Entonces, ¿que se pueden llegar a cerrar? Bueno, se podría intentar. Lo que pasa es que al final te lo van a volver a abrir, ¿no? Y luego están los que crean los componentes de la corporación con tecnología, Claro. como en el CERN y otros sitios. Lo del CERN lo vimos en primado negativo con Stranger Things, cómo abrían el portal interdimensional. Vimos también cómo tiende por naturaleza a cerrarse ese portal. Claro. Porque es lo que hablábamos, no es natural, es artificial, ¿no? Lo están tratando de crear artificialmente. Ah. Entonces, es normal que trate de cerrarse. Entonces, yo a lo que voy, sea abierto con intencionalidad, como el del CERN, no así, o sea natural, las entidades, tanto negativas como positivas, van a poder pasar. Claro. Pero la historia está, las probabilidades de que se pueda cerrar ese portal dependerá también de si afectan a más seres o no, como yo te decía antes, porque si realmente ese portal natural está en una cascada, lo que hablábamos, muy lejana, no afecta a nadie y tanto lo positivo como lo negativo se equilibran, digámoslo así, vosotros no estáis a favor de cerrar ese portal ni de tocarlo porque No, es que nosotros en ese punto somos neutrales. Claro. Nosotros estamos, podremos decir, en contra de la corporación Arconte. Entonces, si la corporación Arconte está fastidiando a través de portales, entonces sí cerrar esos portales. Por ejemplo, en la Musara hay un portal que desaparece gente y gente que ha desaparecido y ha aparecido 6 meses después a saber lo que hay allí, ¿no? Probablemente sea una zona portal. Pues ese portal se habría que cerrarlo, porque hay gente que ha desaparecido. Y no sabemos si están vivos o están muertos y todo el drama, ¿no? Familiar, de la desaparición y tal. Ese portal yo lo cerraría. en vuestra opinión, porque tú lo decías antes ya cuando hablas de aliens y así, que hoy en día sabemos que son, como dices, entidades hiperdimensionales y Correcto. pueden fluctuar entre diferentes vibraciones. La historia está en que si esas entidades, digámoslo así, no sirven a nadie, me refiero, no hay brujería detrás, ¿sabes? No hay nadie que les esté controlando ni nada. Ya de por sí, como se alimentan de baja vibración, ellos van a intentar siempre perjudicar. Y Claro. así. Claro. La historia está en esto y ahora vamos a meter la brujería de por medio en los portales y así. Todos sabemos que ahora se está poniendo de moda abrir portales, ¿sabes? Y no rollo Ouija ni nada, sino abrirlos a propósito. Porque dicen que son portales buenos y porque dicen que te va a traer todo lo mejor del mundo y así. Bien. Ahora que sabemos eso y que se está extendiendo, como bien decíais y todo, lo que tenemos que tener en cuenta es, una vez tú abres ese portal con determinada magia, digamos una magia de nivel medio, que sí que sacrificaron 2 o 3 animales, bastante grandes, ¿es factible cerrar ese portal con un nivel de magia blanca no muy avanzado, ¿sabes? Que llegue también a su medio. Una vez abierto, ¿sabes? Y con ese nivel de implicación, de sacrificio, no va a haber solo una entidad que esté forzando, ¿sabes? Ese portal para mantenerlo abierto. Hombre, no hace falta utilizar la magia, o sea, lo puedes cerrar con el poder interior, con el poder del alma, Ahí va. lo puedes cerrar y la intención, pero uno que sepa, porque con magia lo que vas a hacer es jugar al mismo juego. Claro. Magia blanca, magia negra, que siempre utiliza... Claro, pero es que yo pensaba, ya si el otro hizo como determinado sacrificio, Uf. ¿tendrá la suficiente potencia álmica, por ejemplo, al que le abrieron el portal para perjudicarlo, ¿sabes? Para saber cerrarlo. Sí, sabes, sí. Claro, hay que Claro. saber de estos temas. Claro. No necesitaría una persona como vosotros, a lo mejor que con cierta guía y así. Claro. Es que digo, porque es algo potente. Cuando ya te hacen una magia cierta avanzada, ¿sabes? Que no es echar 2 pelos y agitar un poco el líquido, ¿sabes? Que ya es con implicación de vidas y todo. Yo creo que a nivel energético tiene que ser mucho más complejo cerrar. Claro, claro. Una vez que está abierto el portal, da igual cómo lo hayan abierto. El tema es la entidad que hay allí.
Si es una entidad normalita, un parasitillo, o es un pedazo de encapuchado de esto, o un djinn o algo. Claro, un dementor. Claro, un dementor, depende de la entidad. El portal, lo que dice él, se cierra con la energía del ánima. Luego están los guardianes, que están ahí vigilando a ver quién sale, entra, o quién se acerca para cerrarlo, porque ellos lo ven. Es como si estás en una discoteca y estás de portero. Quién entra, quién sale, quién quiere chapar el negocio y tal. Claro. Pues ellos, claro, es un negocio, de ahí sacan energía. Es que es buenísimo ese lado negativo de la película, ¿cómo se llama? La Torre Oscura, ¿te acuerdas? Sí. Que tenían los vigilantes de los portales interdimensionales y todo. Sí. Entonces, por encima tienes a vigilantes que te están ellos diciendo, bueno, a mí me interesa que entren estas entidades, ¿sabes? Claro. Para perjudicar y alimentarse. Entonces vas a tener que tener una energía muy potente. Yo creo que la gente sin experiencia, cerrar portales es muy complejo. Que no tienen ni que abrirlo ni que cerrarlo. Y porque los guardianes son tanto como para abrirlo como para cerrarlo. Si tú te metes en esos juegos ya estás señalado. Sí. Entonces, que no lo hagan. No, que procuren no hacerlo, pero claro, yo ahora me ponía en el caso de que te hicieran un trabajo, ¿sabes? Si te hacen un trabajo de brujería, estás jodido, ¿sabes? Bueno. Es como rollo vudú y así. O eres una persona muy preparada, yo creo que te pueden joder, ¿sabes? Porque te envían seres, entidades hiperdimensionales, te los pueden enviar, porque ellos trabajan con esas entidades. Te las envían, claro, te empiezan a pasar cosas malas y tal y cual, pero ellos siempre trabajan con estas entidades. Si no, no podrían. No tienen energía para hacerlo porque no saben acceder a su energía interna. Si acceden a su energía interna, la entidad se iría. Claro, no vendría. Entonces siempre necesitan estas entidades. Claro, si tiene alma, el que lo está haciendo, es que los va a quemar. Ya ni se pueden acercar, si vienen lo suficientemente altos, ya ni se pueden acercar. Claro. Es que eso son cosas complejas y por eso me gusta charlarlas así, porque realmente, ¿hasta qué punto? Y tú, Manu, dilo sinceramente, tú realmente que conoces la magia negra y así, ¿hasta qué punto crees que es incontrolable? Porque hay gente que controla mucho la naturaleza de la realidad. Y yo hablo ya de sacrificios humanos y demás, ¿sabes? Entonces, trabajos así de complejos, tendrías que ser una persona muy entrenada durante muchos años, creo yo, para poder vibrar tan alto como para que eso no te afecte. Más que vibrar alto es nivel de conciencia. Nivel de conciencia. Porque aunque vibres muy alto te pueden afectar. Cuando tú llegas a ciertos niveles, cuanto más sepa esa persona de magia negra, de magia blanca, de lo que sea, más potente puede ser la entidad que está promedio. Pero estamos ya hablando de entidades, a lo mejor no de una, sino de facciones enteras de entidades. Entonces, cuanto mayor sea tu nivel de conciencia, entre comillas, que no quiere decir que sepas más, sino que tienes esa conciencia más ampliada, podemos decir que más fácilmente puedes llegar a utilizar esa energía interna. Alto que tú vibres, si no tienes ese nivel de conciencia desarrollado, pueden ir a por ti y de hecho puede ser hasta perjudicial. Entonces, siempre yo digo es ampliar la conciencia. Suena muy New Age, pero que al final es eso, es ampliar y eso no quiere decir que sepas más que nadie, sino que llega a un punto de desarrollo de conciencia, que no sé cómo llamarlo, no sé cómo lo llamarías tú. Como despertar álmico, así que ya tu alma realmente ya la reconoces y ya sabes. Efectivamente. Es que eso es difícil, es muy difícil, porque estamos muy anclados a esta realidad holográfica, ¿sabes? Todos nos identificamos con nuestro cuerpo, y yo en esta carnación soy Enrique, y sabes, y todos somos... Es muy difícil, es muy complejo. Claro. Realmente por eso a mí me gustaba que la gente lo comprendiera, y así el hecho de que lo de los portales a mí me chirriaba, ¿sabes? Abrir portales y que solo entren cosas buenas es difícil, porque es como decir aquí en la tierra, por ejemplo, cojo y monto en la puerta de Alcalá, ¿sabes? Como un puente así que pueda pasar la gente por el medio y que diga, solo va a pasar gente buena. No, hay humanos buenos, hay humanos malos y todos estamos en la tercera dimensión, ¿sabes? Y con los portales yo creo que es lo mismo. Entonces me alegra que me confirmes que hay que tener mucho cuidado con abrir portales y que no es jiji jaja, ¿sabes? Antes decíamos ya, la gente está abriendo portales por la ouija y por hacer cosas que dices tú, lo haces sin creer. Pero ahora lo están haciendo a propósito, tío, ahora lo están haciendo a propósito. La cosa va peor. Y claro, pero es lo que decías tú, que incluso les conviene porque, joder, te dicen que es bueno, ¿sabes? Para ti.
Y claro, a mí me descolocasteis un poco con lo que decís. Si ellos tienen también estas entidades negativas la capacidad de incluso concederte o curarte las primeras cosas, ¿sabes? Entonces te está dando también, tío, pie a que piques muchísimo más fácil. Efectivamente, te están lanzando el anzuelo. Claro. Mirad, esto para cerrar el vídeo, porque quiero que expliquéis esto porque es muy importante. En base a lo que hablábamos de la religión católica y de los exorcistas y así, ellos tienen toda esta capacidad y tienen cursos para hacerte exorcista y de todo, y así. Vosotros, bajo vuestra perspectiva, ¿creéis que los mismos curas que están haciendo exorcismos, no la pregunta como la formulé antes, sino que esto es distinto, ¿vosotros creéis que los que están haciendo los exorcismos están parasitados ellos mismos? Y eso fomenta que continúen, ¿sabes?, haciendo más exorcismos, porque es lo que decías tú, a veces se alarga mucho en el tiempo lo que viene a ser la curación. No, son meses de curación y hay que hacer un exorcismo a la semana. Claro. Mierda, ¿sabes? ¿Por qué no da curado? ¿Por qué no da curado? Y el otro día vi la película del Rito, y en el Rito lo que quería al final ese parásito era al exorcista, no al ¿cómo se dice? Al que estaba, digámoslo así, poseído. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me intriga. Vosotros, como personas que tenéis este talento y podéis ver un poco más y así os dedicáis también incluso a hacer exorcismos, la historia está, ¿cómo os protegéis de esto? Porque realmente sabéis que esas entidades, lo que más le molaría es que vosotros picarais, ¿sabes? Claro, pero cuando ya estás activado álmicamente no se te pueden... o sea, no pueden poseerte. Para ponerlo claro, Constantine. Sí. ¿Hasta qué punto de realidad es Constantine? A mí me parece que eso es de lo más acertado que hay. Sí. Lo que pasa es que Constantine estaba muy parasitado el personaje. Claro, y él mismo lo admite y todo. Es normal porque ya llevaba muchísimo viendo cosas desde niño y todo. Pero lo que plantea sí es muy parecido a la realidad. Sí. ¿No? O sea, todo el entorno de entidades, de híbridos, de realidades, todo eso es muy parecido. Sí. De hecho, el otro día nos pasó una cosa. Hoy vamos a tomar algo a un pub y cuando nos sentamos en la terraza empiezan a salir justo al lado nuestra de la pared un montón de cucarachas grandes. Pero a borbotones. Sí, a borbotones. Entonces dijimos, vamos al de al lado a ver si... El tema fue que cuando hay una perturbación electromagnética, los insectos van allí. Es como en Casas Encantadas como Amityville y tal, siempre se presentan en un punto de la casa un montón de insectos. Moscas, hormigas o lo que sea, cucarachas. ¿Por qué? Porque ellos detectan que hay una apertura, hay algo ahí, una energía electromagnética y van allí. Van en masa allí y se acumulan allí. Te están marcando dónde está esa perturbación. Entonces fue muy curioso porque sería algún tipo de ataque o algo, porque justo al sentarnos empiezan a correr cucarachas, digo, ¿y esto? Y miramos a la pared y salían como de la nada, no había agujero. No había agujero. Pero a borbotones. La gente no lo veía tampoco. Y la gente estaba así, y yo, ¿pero que no lo ve? Sí, pero unas cucarachas exageradas, ¿eh? Sí. Y era como una realidad paralela. Nosotros íbamos de la cucaracha, pero a borbotones. Y digo, ¿pero de dónde salen si no hay nada ahí? Sí. Y la gente pasando y corriendo por debajo de la gente, como en la película de Constantine. Claro, es que en la película de Constantine hasta una entidad llega a formarse de cucarachas. Y la gente no la veía. Y nos fuimos a otro sitio y luego cuando volvimos y pasamos por allí no había ni un... Que vuestra energía, al estar más activados álmicamente, lo que hacíais es que cuando estáis cerca, ellas huyen. Ayer, no, es que venían. Allí hubo una perturbación. Salían. Yo creo que fue una emanación, un ataque y provocó algo electromagnético allí que a lo loco. Empezaron a salir a lo loco. Sí. Digo, como venga aquí en sanidad, le cierran el pub, pero sí. que no vea. O los pájaros, por ejemplo. Los pájaros también salen en muchas películas. Cuando empiezan a ocurrir cosas en una casa, se chocan contra las ventanas. Porque ellos lo detectan y van para allá. Y claro, como a lo mejor que se obnubilan con esa frecuencia y claro. Es como en donde ha habido, por ejemplo, abducciones. También van allí, todos los bichos. Claro, hay las perturbaciones esas, o intentan abrir un portal, o se ha abierto un portal por la energía que proyectan y entonces se vuelven locos. Sí. Y vosotros lo de la
ponerte implantes, esto de ponerte los implantes por aquí y así. La gente dice que hay, ya sabéis, como rollo aliens, ¿sabes? Que ahora ya sabemos que son interdimensionales, que no es lo mismo. Vale. Ahora empezamos ya a comprender más cosas. Pero claro, digo, el rollo de este de que unos aliens o unas entidades o unos seres, ¿sabes? Que te pusieron algo dentro del cuerpo. Constantemente. Aunque no sea físico, esa es mi pregunta. ¿Puedes tener implantes? Claro. Todo el mundo tiene. ¿Sabes? Porque hay gente que dice, no, yo me quité esto de aquí, ¿sabes? Y es, yo que sé, un metal. Implantes. Pero si no tienes una mierda, podrías tenerlo igual. Claro. No tiene que haber una refutación física. Etéricos. Etérico tiene, Etérico. casi todo el mundo tiene y montones. Claro. Te los conectan y desconectan cuando ellos ven que, por ejemplo, estás en una fiesta y lo estás pasando bien y de repente te viene la idea, yo qué sé, ese tío me está mirando mal, voy para allá y la lío. Pues la estás liando porque te han podido conectar ese implante etérico o te lo colocan en una casa, por ejemplo, en tu casa, y en el salón lo conectan, lo activan y entonces hay mal rollo y discusiones, porque ellos buscan eso, que haya situaciones para crear un comedero energético, para que ellos se puedan alimentar. Y si no pueden, claro, como ven que no pueden, igual no pueden contigo, porque tienes mucha fuerza o tienes el alma activada, es igual, lo colocan ahí, lo activan y quieras o no, siempre hay una alteración que te pones nervioso, no sabes por qué, o estás irritado, estás enfadado, o notas depresión o lo que sea, o de repente un día te levantas sonámbulo y bueno. No, pues es que eso también es muy interesante, el Claro. de despertarse sonámbulo y así. Sí, es que... Yo lo tuve, las parasomnias son muy frecuentes y así. Sí. Pero lo de levantarse sonámbulo y empezar a interpretar un papel, ¿sabes? A gritar, o me están persiguiendo, o me están tal. Vosotros en vuestra experiencia creéis que en otro plano así sí que está afectándote, porque ese miedo que estamos pasando en esa pesadilla es su mejor alimento. Claro. Claro, incluso puede ser por un implante. Nosotros intentamos no tener implantes con la activación álmica y tal, pero es que no es solo que te lo pongan en el aura y tal, es que puede estar a otro nivel dimensional Claro. que tú ni siquiera percibes. Claro, es que están en otro nivel. Claro, Sí, sí. si tú no tienes esa conciencia ampliada para saber que hay otros niveles dimensionales que te pueden estar afectando a este, pues siempre va a estar implantado. Y como esto es infinito, pues imagínate. Claro. Y también puede ser posesión, que te pueden poseer una entidad, te levantas de la cama, como ocurrió, hay un caso, que un tío en América se despertó en sonámbulo y, bueno, eliminó a toda la familia. Yo Y- me acuerdo de eso. ¿A A que ver, sí? Es que la historia es que también hay varios. Hay quien se despierta sonámbulo, hay quien llega a casa todo borracho, Claro. ¿sabes? Que luego dice, no me acuerdo de nada, y mató Claro. a toda su familia, ¿sabes? Claro. Entonces, hay diferentes, digámoslo así, para situaciones, pero claro, yo no contaba con que realmente si tú puedes tener implantes a varios niveles, ¿sabes? Ya no estamos hablando solo de, digámoslo así, físico y etérico. Estamos hablando de que el etérico tiene como muchas subcapas Sí. y que luego es eso, podrías estar desactivado, como tú dices, el Claro. Y en un momento de debilidad hacen ¡pum!, aprietan el botón y ya está. Es que es como un relé Sí, al final, y, sí. y es la verdad, ¿sabes? Y es Sí, que sí, está sí. esperando lo mejor. Hasta que no vibra tal, no se activa. Claro. Y entonces abres ya esa apertura. Claro, claro. Y ya, lo que iba a ser, imaginémonos, baja vibración de que envidia, de que quieres pelear, ya es mucho peor y digo, ¿cómo me hizo eso? Claro, dices, pero ¿cómo me he metido en este jaleo? Pero si yo no soy violento. Si notas que está el programa que trae, pues te lo vuelven a activar y vuelve a Claro. activarse el implante. Creo Claro. que esto es muy complicado. Es complejo, es complejo. Joder. Sí, sí. Pues gracias de corazón por arrojar luz a estas cuestiones todas. Gracias de corazón. Es que ya sabéis que os quiero muchísimo. Pues claro. Así que gracias de corazón y nos vemos en la próxima, Pero hermanos. Chao.